Amén, aleluya. El Señor es bueno, amén. Y como dice la Biblia, para siempre es su misericordia. Le damos gracias al Señor por este privilegio, aleluya, de poder compartir la palabra del Señor en este día. Y tengo una palabra de parte de Dios, aleluya, para ustedes en esta mañana. Y se encuentra en el capítulo Lucas 17. Y vamos a estar leyendo desde el verso 11 al verso 19. Amén. Lucas capítulo 17, verso del 11 al 19. Y el título del mensaje que el Señor me ha dado es La importancia de tener un corazón agradecido. La importancia de tener un corazón agradecido. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias. Muchos lo pasamos con la familia. Amén. Disfrutando de una buena comida y un tiempo maravilloso. Otros lo pasaron trabajando. Otros los pasaron solos en sus hogares. Algunos los pasaron enfermos o en un hospital como mi mamá. Así que de diferentes maneras, amén, acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracia. Y en ese día yo reflexionaba y le decía al Señor, Señor, ¿qué palabra tú quieres que yo le traiga al pueblo? Y el Señor me trajo a este pasaje bíblico y quiere que le hable a ustedes en esta mañana de la importancia de tener un corazón agradecido. Amén. Leamos la palabra del Señor, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si son tan amables y se ponen de pie para reverenciar la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y éste era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y él le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día, Padre Santo, que tú nos permites de estar en tu casa para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu santo nombre. Señor, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, te damos gracias por todos los beneficios que recibimos de parte de ti, Padre. Ahora te pido, Señor, que tú seas el que unjas mis labios, el que pongas tu palabra en mi mente y en mi corazón. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo ministre tu palabra en este día para el beneficio, Padre Santo, de tu iglesia, para el crecimiento de tu iglesia, para la sanidad y la restauración de tu iglesia. Padre, te pido que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo hable en esta mañana. Amén y amén. Pueden sentarse. Este pasaje bíblico tiene por título Los 10 leprosos son limpiados. Y la lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad muy cruel. Era una enfermedad muy visible. Amén. Una enfermedad infecciosa que causaba que el cuerpo se deteriore y se corrompa. Esta enfermedad provocaba úlceras en las personas, daño neurológico y debilidad muscular que empeoraban con el tiempo. Amén. La lepra en los tiempos bíblicos era una enfermedad muy cruel, era una enfermedad muy visible
Y no solamente el daño que causaba la enfermedad, sino el daño emocional que el leproso también recibía, porque eran echados fuera de la comunidad. Amén. Cuando uno era leproso, eras expulsado de la comunidad, porque la lepra también era contagiosa, y las personas, por temor a contagiarse y coger lepra, te echaban fuera, te expulsaban de la comunidad. Amén. En los tiempos bíblicos, la lepra era considerada como un castigo por el pecado también. Amén. Ustedes se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, que Aarón y la hermana murmuraron contra Moisés. ¿Se acuerdan ese pasaje bíblico? Y el castigo que Dios le dio a la hermana de Moisés por murmurar contra Moisés fue que cogió lepra. Amén. Y Moisés tuvo que orar por su hermana para que Dios la sanara de la lepra. La lepra en aquellos tiempos bíblicos se decía, se creía que tenía que ver también con el pecado. Nosotros vemos, hermanos, que en aquellos tiempos tener lepra era una cosa seria, era una cosa dolorosa físicamente y emocionalmente. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo creía que tú estabas en pecado, te expulsaban, tenías que hacer una comunidad de leprosos, vivías con los otros leprosos, amén, y eras expulsado de del pueblo que era sano, amén. Al igual que la lepra, el pecado deteriora el espíritu del ser humano, amén. Así como la lepra deterioraba el cuerpo, nosotros espiritualmente, el pecado nos deteriora espiritualmente. Amén. Así como la lepra marca el cuerpo, el pecado marca el espíritu. Amén. Así como la lepra nos aleja de los que eran sanos, el pecado nos aleja de las cosas del Señor. Amén. Así como la lepra, aleluya, tiene ese dolor que viene por las llagas, ese dolor que viene con la carne pudriéndose, ese olor, esa peste, el pecado también trae peste y olor a nuestras vidas. Amén. El leproso vivía alejado de la sociedad, en cuevas, amén, fuera del mundo de los sanos. Vivían en una comunidad de leprosos. Los leprosos formaban sus comunidades, amén, para ayudarse el uno al otro. Amén. Y también los ayudaba con su autoestima, pues todos ellos estaban pasando por la misma condición. Amén. Se reunían en una comunión, aleluya, de leprosos, se ayudaban el uno al otro y también se ayudaban en su autoestima. Amén, porque se veían las llagas y yo era igual que ella. Ella tiene las mismas llagas que yo, ella tiene la misma condición que yo. Se ayudaban en su autoestima. Amén. Aleluya. Los leprosos acostumbraban a salir por las noches a buscar ayuda, acostumbraban a la misericordia del pueblo, de los familiares que iban a las comunidades de leprosos para llevarle alimentos, para llevarles algunos medicamentos, llevarle cualquier cosa que necesitaban. Ellos dependían, aleluya, de la caridad de las personas y de lo que ellos podían encontrar. Ellos estaban en sus comunidades fuera de lo que era el mundo de las personas sanas. Esto me recuerda, hermano, cuando nosotros no estamos bien con Dios. Cuando nosotros no estamos bien con Dios, buscamos personas que piensen y que hagan lo mismo que nosotros para no sentirnos solos en nuestro pecado y para no sentirnos solos en nuestra condición espiritual. Amén. Cuando usted ve que una persona no está bien con el Señor, lo primero que hace es buscar personas que estén igual que ellos. ¿Para qué? Para no sentirse redarguido por su pecado, por no sentirse redarguido por su condición. Amén. Y así como la lepra necesitaba de Jesús para ser sanada, una persona enferma espiritualmente necesita que Jesús sane esa condición. Amén, hermanos. Los leprosos vivían de la misericordia de los familiares, de la gente del pueblo que les llevaban sustento. Salían por las noches a ver qué podían resolver. Amén, para suplir sus necesidades. Si un leproso por alguna razón
tenía que pasar por medio de personas que no eran leprosas. Tenían que a alta voz anunciar que eran inmundos para que nadie le tocase. En los tiempos bíblicos dicen que llevaban campanitas. Y si tenían que pasar por cierto lugar donde habían gente que no eran leprosos, ellos tocaban las campanitas para que las personas supieran que pasaba un leproso. Y las personas se alejaban para no tocarlo, porque si tú tocabas a un leproso, tú también eras inmundo. No solamente te podías enfermar, sino que eras considerado inmundo y tenías que ir al sacerdote, aleluya, para que el sacerdote hiciera unos ritos y hiciera unas ofrendas y unas limpiezas para tú poderte limpiar y poder seguir en la comunidad de los sanos. Hermanos, la lepra en los tiempos bíblicos era algo serio, era algo doloroso, amén, físicamente doloroso. Tu autoestima también sufría mucho. Amén. Porque eras considerado inmundo, eras considerado algo sucio, algo que tenías que estar apartado. En el versículo 12 y en el versículo 13 de este pasaje, y mantengan su Biblia abierta, porque vamos a estar meditando en lo que el Señor nos está mostrando. Porque muchas veces leemos la palabra de Dios, pero tenemos que saber qué era la lepra en aquellos tiempos, qué era lo que estaban pasando estas personas. Amén. Y dice que yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando ellos vieron a Jesús, salieron al encuentro de lejos y clamaban a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Clamaban de lejos, hermanos. ¿Por qué? Porque la ley judía no le permitían acercarse a Jesús. Amén. La ley judía de los leprosos no le permitía que un leproso se acercara a una persona sana. De lejos tenían que gritarle al Señor, de lejos tenían que esperar, aleluya, poder hablar con las personas sanas. Entonces dice la palabra del Señor que de lejos, aleluya, clamaban a gran voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Es interesante, hermano, que ellos conocían quién era Jesús. Y cuando oyeron que Jesús estaba pasando por esa aldea, salieron a buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el único que tenía la respuesta para su condición. Jesús era el único que tenía la respuesta para sus condiciones. Hoy muchos en el día de hoy conocen a Jesús, pero lo siguen de lejos. Amén. Conocen de Jesús, pero lo seguimos de lejos. Amén. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo seguimos de lejos? Porque no queremos pagar el precio de lo que significa seguir a Jesús. Amén. Y es mejor seguirlo de lejos. Me gusta sus palabras, me gusta su mensaje, me gustan los beneficios que recibo de él, pero no quiero pagar el precio de lo que es ser un seguidor de Cristo. Amén. Otros tienen miedo, otros tienen pena de lo que dirán la gente. Amén. Otros tienen miedo de qué es seguir a Jesús. Amén. Así como estos leprosos, muchos en el día de hoy conocen a Jesús, pero lo siguen de lejos. Pero fíjense, hermano, que ellos clamaron y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Muchas veces, hermanos, llegan etapas en nuestras vidas que lo único que podemos hacer es clamar a Dios. Muchas veces el Señor permite etapas en nuestras vidas, hermanos, que no importa lo que la gente piense, no importa lo que la gente diga. Muchas veces llegan etapas en nuestras vidas, hermanos, que lo único que podemos hacer es postrarnos delante del Maestro y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Y estos leprosos estaban en esta condición. La Biblia no habla mucho de ellos. Fíjense que la Biblia ni nos da dirección de donde ellos estaban, ni menciona la aldea donde ellos estaban. Dice que era una aldea entre Samaria, amén, cerca de Jerusalén. No nos da muchos detalles de ello. Pero si nosotros conocemos la condición de la lepra, que ya yo les expliqué, que no solamente afectaba su cuerpo, eran úlceras por todo su cuerpo, por todo su rostro,
Yo estaba leyendo un poco sobre la lepra y dice que ataca las extremidades, se dice, amén, úlcera en los pies, úlcera en las manos, úlcera en la cara, ataca el sistema nervioso que da mucho dolor, que da mucho cansancio, amén, que apesta por las úlceras. Mientras más profundas las úlceras apestan, y que ellos se tapaban las úlceras con unos trapos, aleluya, y se tenían que cambiar esos trapos y estar en esta condición, y a la misma vez verte que eres despreciado por todos los demás, que no puedes acercarte a ellos, que cuando tienes que pasar por un lugar donde hay una persona que no está en esa condición, tienes que tocar una campanita, como que si tú fueras lo peor del mundo. Y los leprosos en esta condición clamaron a Jesús. Fueron a la única fuente que tenían, la única oportunidad que tenían. Cuando oyeron que Jesús estaba por esa área, se tiraron delante de Jesús de lejos y le dijeron: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Y yo no sé qué tú estás pasando en tu vida, hermano. Yo no sé qué situación tú estás pasando en tu vida, pero llega un momento en que nosotros, aleluya, tenemos que tirarnos a los pies del Señor y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Amén. Ten misericordia de mí. Ya no aguanto lo que estoy pasando. Señor, ya necesito, aleluya, que tú hagas algo, que tú hagas un milagro. Puede ser problema en la familia, puede ser enfermedad, puede ser problema económico. Hay situaciones en tu vida que te llevan de rodillas a clamar al Señor: ten misericordia de mí. Jesús es la única esperanza para nuestras vidas. No importa cuál sea tu necesidad, Jesús es la única esperanza. Tenemos que clamar a Dios con toda nuestra fuerza hasta que alcancemos la respuesta que estamos buscando. Amén. Yo no sé si tú estás atravesando algo difícil. Yo no sé si tú estás pasando por algún momento de enfermedad, algún momento con tu familia, algún momento con tus hijos, algún momento con tu trabajo, algún momento con tu economía. Yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo no creo que el Señor me haya dado este mensaje en vano. Aleluya, para este día. Amén. Yo creo que si estás pasando algo, tenemos que aprender de estos 10 leprosos. Amén. Tenemos que buscar la presencia de Jesús. Cuando ellos oyeron de que Jesús estaba pasando por ahí, dice la palabra del Señor que salieron al encuentro de Jesús. Ellos no se quedaron en su comunión de leprosos. Ellos no se quedaron en las cuevas donde ellos se escondían. Ellos salieron al encuentro con Jesús. Si tú estás pasando por algo, hermano, es tiempo de que tú salgas al encuentro de Jesús. Es tiempo de que tú te metas en tu habitación y le digas: Señor, hasta que no me bendigas, hasta que no me hable, hasta que no me dirijas, hasta que no me sane, hasta que no me restaure, no me levanto de aquí, porque necesito que tú tengas misericordia de mí. ¿Saben? Hay diferentes clases de oraciones. Nosotros podemos orar: Padre, gracias, Señor, gracias, Padre, mira que tú eres bueno, Señor, te pido por esto, te pido por aquello, te pido que hagas esto. Pero llega un momento que tu necesidad es tan grande, que tu necesidad es tan dolorosa, que esa oración no cuenta. Tienes que clamar. Yo no sé si tú has llegado a esos momentos que tú de rodillas clamas, que tú de rodillas lloras y gritas, porque sabes que Él es el único que te puede ayudar. Y esa era la condición de estos leprosos. Y cuando ellos hicieron esto, sucedió algo bien raro, porque recibieron una respuesta no esperada. Usted sabe que muchas veces vamos al Señor y oramos
Y creemos que cuando vamos al Señor y le oramos por esta cosa, vamos a recibir esto. Pero muchas veces recibes una respuesta no esperada. Y tú no entiendes lo que el Señor te está respondiendo. Amén. Tú le estás pidiendo al Señor esto y el Señor te contesta con otra cosa. Y tú dices, ¿qué es esto? Cuando ellos clamaron a Dios, dice la palabra del Señor que en el versículo 14, cuando Él los vio, amén. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Pero espérate, Señor, yo tengo lepra. Se me están cayendo los trozos de la piel. Y te estoy diciendo que tú tengas misericordia de mí. Y cuando tú me ves en la condición que yo estoy, tú lo único que me vas a decir es, ve y muéstrate a los sacerdotes. Tú no vas a orar por mí. Tú no vas a hacer como hiciste con el ciego, con tu saliva y el lodo. Formaste una clase de mezcla y la pusiste en los ojos del ciego y le dijiste, ¿qué ves? Tú no vas a hacer nada, solamente me estás diciendo, ve y muéstrate a los sacerdotes. Señor, no tiene sentido lo que tú me estás pidiendo, porque mi condición me hace inmundo. Yo no puedo ir en mi condición donde está el sacerdote. Si no puedo estar en medio del pueblo, ¿cómo voy a ir delante del sacerdote en esta condición de inmundicia? Me van a apedrear. No tiene sentido. Si soy expulsado de la comunidad de los sanos por tener lepra, no puedo estar con ellos. Tengo que anunciar cuando ellos vienen cerca de mí. Cuidado, cuidado, que aquí hay un inmundo con lepra, sonando mi campanita. Y ahora tú me estás diciendo, ve al sacerdote. Tercero, el sacerdote no sana a nadie. El sacerdote en los tiempos bíblicos no sanaba a nadie. El sacerdote en los tiempos bíblicos lo único que hacía eran rituales, eran ofrendas por el pecado del pueblo, por las necesidades del pueblo. Ellos hacían sacrificios, hacían ritos. El sacerdote no sanaba a nadie. ¿Qué me puede hacer el sacerdote? Yo te estoy pidiendo a ti que tengas misericordia de mí. Y me estás diciendo que me presente al sacerdote, Señor. Muchas veces le pedimos a Dios cosas y Dios nos responde con algo que no tiene sentido. Algo que prueba nuestra fe. Amén. Aleluya. Jesús le dio el mandato por dos razones, hermanos. Dos razones claves. Primero, probando la fe y la obediencia de ellos de hacer lo que Él les dijo que hagan, aún sin ver el milagro. Cuando tú le pides algo a Dios, lo tienes que pedir con fe. Amén. Ellos le dijeron, Señor, ten misericordia de nosotros. Cuando tú pides algo, lo tienes que pedir con fe. Y si tú lo pides con fe, no importa la respuesta de Jesús. Amén. Si tú pides con fe, no importa la respuesta que Jesús te da, porque ya tú sabes que el milagro está hecho. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aunque lo que Jesús te pida no tiene sentido, hazlo.
Porque si pediste con fe, y esa es la respuesta que Jesús te dio, algo va a suceder. Algo Él va a hacer. Amén. Tenemos que pedir con fe. Y Jesús probó la fe de ellos. Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Id y mostraos al sacerdote. Fe. Amén. Muchas veces tenemos que caminar en lo que le estamos pidiendo al Señor como que si ya lo hemos recibido. Amén. Tenemos que caminar y vivir como que si ya hemos recibido ese milagro. Si tú se lo has pedido con fe, la palabra del Señor dice que todo lo que tú pidieres con fe, creyendo, lo recibiréis. Y el Señor dice que si nosotros somos uno de sus hijos y Él es nuestro Padre Celestial, Él sabe darnos buenas dádivas. Amén. Y si nosotros, siendo Padre humano, le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial te va a dar lo que a ti te hace falta? Muchas veces tenemos que caminar como que si lo hemos recibido, aunque no lo hemos recibido. Porque eso es fe. Amén. Segundo, aleluya. Primero, probando la fe de ellos. Segundo, todo israelita conocía la ley del leproso que está escrita en Levítico 14 del 1 al 9. Es más, todo el capítulo de Levítico 14 habla sobre la ley del leproso. Todo israelita. Y estos eran israelitas, excepto uno que era samaritano. Ellos sabían, amén, que tú te presentabas al leproso, que tú te presentabas al sacerdote cuando tú eras sanado de la lepra. Aleluya. Oh, hermano, escuchen lo que le estoy diciendo. Tú te presentabas al sacerdote cuando tú eras sanado de la lepra. Y el sacerdote por 7 días te estaba haciendo ciertas limpiezas y ciertos ritos y ciertos sacrificios. Y el sacerdote era el que te declaraba sano para que tú volvieras a entrar a la comunidad de los sanos. Sin que el sacerdote te declarara sano, tú no podías decir que tú eras sano de lepra. En otras palabras, ellos le dijeron a Jesús: Jesús, ten misericordia de mí. Maestro, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo: vayan al sacerdote porque ya recibieron lo que me están pidiendo. Aleluya. Aleluya. ¿Me están escuchando lo que le estoy diciendo? Jesús prueba la fe de ellos. Vayan donde está el sacerdote para que él diga que ustedes son sanos, aunque tienen lepra. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando dice la palabra del Señor que cuando los leprosos comenzaron a caminar hacia el sacerdote, empezaron a ser sanados de la lepra. Cuando ellos empezaron a actuar en fe, el milagro empezó a acontecer. Aleluya. Aleluya. Ve y preséntate al sacerdote. Pero Señor, soy leproso. Señor, yo creía que tú me ibas a tocar. Yo creía que tú ibas a hacer este espectáculo, este show, y me ibas a dar un milagro. Ve y preséntate al sacerdote. Pero Señor, ve y preséntate al sacerdote. Sí, Señor. Y mientras empiezo a caminar, aleluya, empieza mi cuerpo a limpiarse. Empiezan mis úlceras a secarse. Oh, escúchame lo que te estoy diciendo. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero el Señor te dice: empieza a caminar en fe.
Yo no sé lo que tú le estás pidiendo al Señor, pero empieza a caminar en fe. Tú tienes problemas en tu hogar, empieza a caminar en fe, aleluya. Empieza a clamar, aleluya, y a caminar en fe. Tú tienes problemas con uno de tus hijos, empieza a clamar, aleluya, y a caminar en la fe de la palabra. Tú tienes problemas de enfermedad, empieza a caminar y a actuar en fe. Empieza a caminar, empieza a caminar, empieza a caminar. No dejes de caminar en fe, no dejes de caminar en lo que Dios te dice, no dejes de caminar en la palabra del Señor, no dejes de caminar. Camina, camina, camina hasta que el milagro ocurra en tu vida. Dios no siempre hace un show. Dios no siempre hace un show. Dios no tiene el mismo método para todo. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? A algunos le pone fango en los ojos. A otros los manda, les toca. A otros le dice, vete a la fuente y lávate. ¿Sabes lo que es decirle a un ciego, vete a la fuente y lávate? Yo soy ciego, ¿cómo voy a encontrar la fuente? ¿No me lo puedes hacer un poco más fácil? Camina. Camina en fe. Camina. Camina. Estás esperando algo de Dios. Camina en fe. Camina en la fe. Camina. Que mientras que vas caminando va a suceder. Aleluya. Yo no sé si ustedes le han pedido algo al Señor y cuando menos se lo esperaban, Dios te lo dio. Aleluya. Yo no sé si ustedes le han pedido algo al Señor. Aleluya. Y cuando menos lo esperaban, el Señor te lo da. Es mucho. Es más, muchos de ustedes le han pedido cosas al Señor que se le han olvidado y el Señor te la ha dado. Y cuando el Señor te la ha dado, te recuerda que el Señor, aleluya, tú solo pediste hace años atrás, pero tuviste que caminar en fe para recibir lo que Dios te ha dado. Ve y preséntate al sacerdote. Aleluya. Cuando los leprosos comenzaron a caminar hacia el sacerdote, empezaron a ser sanos de la lepra. Escúchame lo que te voy a decir. No importa tu condición, no importa tu pecado, no importa tu enfermedad, lo que sea que estés pasando en tu vida, sigue caminando con la fe puesta en Jesús y verás tu milagro acontecer. Pero tienes que seguir caminando en fe. Aunque no lo veas, sigue caminando. Aunque no lo entiendas, sigue caminando. Aleluya. Aunque no lo sientas, sigue caminando. Aunque se esté poniendo peor las cosas, sigue caminando. Sigue caminando. Mira que está a tu lado y dile, sigue caminando. Sigue caminando. Aleluya. No te rindas, sigue caminando. No te desanimes, sigue caminando. No te frustres, sigue caminando. El milagro viene, sigue caminando. La situación va a cambiar, sigue caminando. Y dice que mientras que ellos iban caminando, verso 15, aleluya. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracia. Y este era un samaritano. Uno de ellos, cuando iba caminando, vio que estaba siendo sano. Y cuando ve esto, él para. Los otros 9 siguen caminando y él para. Y él mira. Y tuvo un momento bien difícil. Esto no se predica. La palabra de Dios me dice que 10 fueron sanados. No uno. Los 10 fueron
sanados. Pero uno solamente, no solamente recibió la sanidad, sino que recibió en medio de su sanidad una revelación de Dios. Los 10 fueron sanados, pero uno en medio de su sanidad recibe revelación de quién era Jesús. Y al recibir esta revelación se encuentra en un gran dilema. Yo quiero que presten atención a esto. Él va caminando y ve que su piel está normal, varón. Wow. Muchachos, miren. Wow. Estamos sanos. Los 9 siguen corriendo hacia el sacerdote para que los declaren limpios, pero este uno tenía un problema. Jesús me dijo que fuera el sacerdote. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta revelación? ¿Obedezco a Jesús y voy al sacerdote? ¿O recibo esta revelación de quién es Jesús y vuelvo a Jesús para darle las gracias? En otras palabras, él recibió una revelación. La ley de Moisés dice que tengo que ir al sacerdote para que me declare sano, ahora que estoy sano. Pero la revelación que he recibido ahora me dice que el sacerdote de sacerdotes está allí. Oh, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que yo les estoy diciendo. O sigo la tradición humana y voy al sacerdote para que me declare sano, o sigo la revelación divina y reconozco que el verdadero sacerdote, que el sacerdote que no solamente me declara sano, sino que me sanó, está ahí. Y voy donde Él está para darle honra y gloria. Aleluya. Aleluya. Y dice que uno sí regresó donde estaba Jesús. Siguió la revelación divina. Yo te voy a decir algo. Dios nos va a pedir cosas que van a chocar con lo que es tradicional. Dios te va a pedir cosas que van a chocar con lo que es tradicional. Porque Él quiere darte una revelación fresca de quién es Él. Y dice la palabra que en los últimos tiempos nuestros hijos profetizarán, nuestros ancianos verán visiones. Va a haber un nuevo derramar del Espíritu Santo sobre toda carne. Cuando esto suceda, muchas de las tradiciones de la iglesia van a ser estremecidas. Van a ser estremecidas. Este leproso tuvo la revelación de quién era Jesús. Y él dijo, ¿por qué voy a ir al sacerdote que no me sana, sino que me declara libre, cuando el sacerdote de sacerdotes está aquí, que me sanó? Aleluya. Y que me declaró libre. Yo voy al sacerdote de sacerdotes. Y fue donde estaba Jesús y se tiró a los pies de Jesús. Y a gran voz adoró a Jesús. Y a gran voz le agradeció a Jesús.
Y me llama la atención la respuesta de Jesús. Me llama la atención la respuesta de Jesús. Porque Jesús le pregunta, amigo, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Pastor Ana, me llama la atención eso. Me llama la atención y yo meditaba en este pasaje bíblico y yo dije, Señor, ok, cuando el Espíritu Santo me mostró de que este uno recibió una revelación, no solamente recibió sanidad, sino que recibió revelación de quién era Jesús. Yo dije, bueno, está bien. Este uno recibió la sanidad y la revelación y siguió la revelación. Pero los otros 9 no recibieron revelación. No, sí. Ellos también recibieron revelación. Porque el Señor Jesús le dice, ¿y los 9? ¿Dónde están? No es que Dios le dio más a uno que a otro. No es que Dios le dio más a uno que al otro. A los 10 los sanó. A los 10 los limpió. Y los 10 recibieron la revelación. Pero los 9 prefirieron seguir con la tradición. Los 9 prefirieron seguir con la tradición. ¿Por qué razón? No sabemos. Posiblemente porque eso era lo que le habían enseñado sus padres y así es como se hace y así es como tenemos que hacerlo. Eso es lo que la ley de Moisés dice que había que hacer y eso es lo que tenemos que hacer. Posiblemente el deseo de ser restaurado a su familia, a sus hogares, a sus negocios, los impulsó a ir a buscar que el sacerdote los declarara limpios. Pero la pregunta de Jesús me muestra que Jesús esperaba que la revelación que le fue dada los llevara a los pies de Él. Pero ellos prefirieron la tradición. ¿Me están escuchando, hermanos? No sé si están recibiendo lo que el Espíritu Santo les está diciendo. La respuesta de Jesús me muestra que Él esperaba que los 10 regresaran a Él y le dijeran, Raboni, maestro, gracias, porque sabemos que tú eres el Hijo de Dios que quita todo pecado y que sanas. Tú eres el Mesías, el prometido. Tú eres el sacerdote de los sacerdotes. Hemos recibido esa visión. Y no tenemos que ir a un hombre para que me diga que yo soy sano cuando ya tú me has sanado. No tengo que ir a un hombre para que me restaure a la comunión cuando ya tú me has restaurado. La pregunta de Jesús muestra que Él esperaba que los 9 también hubieran entendido la revelación y hubieran regresado a darle gracias por la sanidad. Pero ellos siguieron la tradición y no la revelación. Ellos siguieron lo que conocían, lo que la ley decía que había de hacer. No le dieron la gloria ni las gracias a Dios. Por eso dice la palabra del Señor, y es bien clara lo que dice la palabra del Señor. Por eso los 9 dice la Biblia que fueron sanados y restituidos al pueblo. Pero solo uno, el que regresó con la revelación, con un corazón agradecido,
fue sanado, fue restituido y se fue a su casa salvo. Aleluya, aleluya, aleluya. Iglesia, estoy aquí para decirte que Dios te va a dar más de lo que tú le pidas. Yo siento que esta palabra es para alguien aquí en este día. Tú le estás pidiendo al Señor algo y tú no lo estás viendo. Y te estás cuestionando. Pero Dios te dice, camina en fe. Camina en fe, que tu respuesta viene. Pero cuando tu respuesta venga, no sigas haciendo lo que estabas haciendo. No sigas con tus tradiciones y con tus creencias. Reconoce que yo soy Dios y que yo soy el que abro y el que cierro caminos. Yo soy el que sano y el que restauro. Yo soy el que perdono pecados. Mira que te estoy diciendo en este día. Cuando lo que me estás pidiendo venga, no sigas. No sigas en tus tradiciones y en lo que tú consideras que es normal. Ven a mis pies. Ven a mis pies, que no solamente voy a contestar tus peticiones, no solamente te voy a restaurar, sino que te voy a salvar. Aleluya. Iglesia, este es el mensaje que Dios me ha dado en esta mañana. Solamente Jesús nos puede ayudar. Solamente Jesús. Yo no sé tu condición, yo no sé lo que tú estás pasando. Yo estoy pasando las mías, tú estás pasando las tuyas. Solamente Jesús nos puede ayudar. Solamente Jesús te puede perdonar. Solamente Jesús te puede sanar. Solamente Jesús te puede restaurar. Tenemos que caminar en fe cuando le pedimos al Señor, aunque no veamos el milagro suceder todavía. Camina en fe hasta que lo recibas. Camina en fe. Pero cuando lo recibas, cuando recibas lo que Dios te da en respuesta a tus peticiones, es importante que tengas un corazón agradecido. Amén. Que no te olvides de Dios cuando recibas lo que Dios te ha dado. Sabe que muchos de nosotros somos culpables de esto. Nos olvidamos de Dios cuando las cosas van bien y clamamos a Dios cuando las cosas van mal. Y Dios nos está diciendo en este día, no te olvides de mí cuando bendigo tu vida y todo te va bien. Ten un corazón agradecido. Pongámonos de pie. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tu Espíritu Santo ha traído en nuestros corazones. Señor, tú sabes el gemir de cada uno de mis hermanos y el clamor que cada uno de ellos tiene delante de ti, Padre. Y yo te pido, Señor, que de la misma manera que tú vistes el clamor de los 10 leprosos, que tú escuches el clamor de mis hermanos y de mis hermanas que están escuchando este mensaje en sus hogares, en diferentes países, en diferentes lugares, aquí en la iglesia. Te pido, Padre, que en tu misericordia tú traigas la respuesta a cada uno de ellos. Pero es más, te pido, Padre, que tu Espíritu Santo también le traiga la revelación de que eres tú, Padre, el que contesta nuestras peticiones. ¿A quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes vida?
y vida eterna. ¿A quién más iremos, Señor, si tú eres el médico divino? ¿A quién más iremos, Señor, si tú eres el único que ha vencido el mundo, Padre? Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que solamente en ti está la respuesta para nuestras necesidades. Pero más, ayúdanos a tener un corazón agradecido cuando tú contestas nuestras peticiones. Que no nos olvidemos de ti, Padre, sino que, Padre Santo, nos postremos delante de tus pies día y noche, dándote gracias por tus grandes misericordias, por tus grandes milagros, por tus grandes bondades, por cada cosa, Padre Santo, que recibimos de ti diariamente. Señor, te doy gracias. Y te pido, Padre, que tú le des un corazón agradecido a toda persona que esté escuchando este mensaje. Que la revelación de tu grandeza, de tu poder, de quién tú eres, sea abierta en sus mentes y en sus corazones. Y que de hoy en adelante vivan agradeciéndote cada día lo mucho que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Le podemos dar un aplauso al Señor en esta mañana?